este vídeo voy a reflexionar acerca de personajes célebres de la historia que pertenecen al enatipo 9. El enatipo 9 se caracteriza por su generosidad, su empatía, su búsqueda de la paz y su capacidad diplomática, su rechazo a la violencia y su deseo de participación y de comunión con los demás, pero también por su pasividad, su poca capacidad de mirar por sí mismo y su rechazo a las complicaciones, que muchas veces le hace llevar una vida sin apenas aspiraciones. Empezamos este recorrido por el año 1599, cuando nace en Sevilla Diego Velázquez. Fue el mayor de 8 hermanos, y apenas habiendo cumplido los 10 años, su talento para el dibujo y la pintura ya eran destacables. Pasó a ser aprendiz y sirviente de Francisco Pacheco, otro pintor reconocido de la época, y más adelante se casaría con la hija del mismo. Diego se hizo muy popular tras terminar sus estudios por la calidad de sus obras. En las escenas que retrataba se manifiesta este gusto del 9 por la vida cotidiana, alejada de complicaciones. Tiene obras como Vieja friendo huevos, El aguador de Sevilla y Jerónima de la Fuente. Su fama llegó a oídos del mismo rey Felipe IV, que le ordenó sus servicios oficiales, otorgándole después el puesto de pintor de cámara, el puesto más importante que cualquier pintor podría recibir de la corona. Durante sus años de servicio a las órdenes del rey, realizó obras maestras que están en los museos más importantes del mundo. El triunfo de Baco, la túnica de José, las Meninas y las hilanderas, por ejemplo. El modo de capturar la luz de sus obras es de un realismo excepcional y casi da la sensación de estar observando una fotografía. Velázquez no quería la fama, sino que su gran deseo era pertenecer a la nobleza para tener una vida tranquila, cosa que finalmente consiguió cuando se le nombró caballero, pero desafortunadamente solo pudo disfrutar de esta vida un año antes de fallecer a causa de la viruela. Este 9 sexual se podría decir que no se convirtió en un gran artista por deseo propio, sino por seguir los mandatos de sus maestros y luego del rey. Es decir, que vivió de alguna manera la vida que otros decidieron para él. Avanzamos ahora hasta finales del siglo XIX. Winston Churchill, nacido en 1874, estudió en una academia militar y se enroló en el ejército británico, sirviendo en la India y Sudán. Intentó dar el salto a la política, pero al fracasar, terminó haciendo de corresponsal de guerra en Sudáfrica durante la Guerra de los Boers, en la que fue hecho prisionero, pero consiguió escapar. En 1900 logra entrar en política, uniéndose al Partido Conservador, pero al no estar de acuerdo con el enorme gasto dedicado al ejército, se pasó al Partido Liberal. Fue sumando nuevos cargos hasta que, durante la Primera Guerra Mundial, era primer Lord del Almirantazgo. Al final de la guerra apostó por la reducción del gasto militar. Cuando el nazismo empezó a ascender en Alemania, Churchill alertó del peligro que Hitler suponía. Su estrategia buscaba apaciguarlo, disuadirlo, aumentando la potencia de la Fuerza Aérea Británica, pero no fue suficiente. Estalló la Segunda Guerra Mundial, cosa que provocó que Churchill ascendiera al poder, reemplazando a su predecesor, Chamberlain. Con Gran Bretaña luchando en solitario contra la Alemania de Hitler, encarnó la resistencia contra el nazismo y formó un gobierno de unidad nacional. Precisamente fueron sus buenas relaciones con Estados Unidos las que permitieron que Gran Bretaña pudiese abastecerse de armas y suministros. También participó en el diseño de la estrategia que dio la victoria a los aliados. Tras la guerra se mostró un firme defensor de una Europa unida, con unos estados que cooperasen y superasen las discordias del pasado. Los 9 se caracterizan por su deseo de unión y paz entre todas las personas. Precisamente su espíritu europeísta le valdría la entrega del premio Carlomagno, que se entrega a quienes han luchado por la paz y la unión de Europa. Su labor como escritor le fue reconocida con la entrega del Premio Nobel de Literatura. De él es popular su imagen fumando un puro. Era un gran bebedor y le gustaba mucho la comida. Como buen 9 conservación,
La satisfacción de los apetitos era una forma que tenía de olvidar las circunstancias más adversas de la vida. Entre las figuras que más han trabajado por la paz en la historia es habitual que encontremos eneatipos 9. Es el caso de Nelson Mandela, que nació en 1918 en Sudáfrica. Tuvo 14 hermanos y vivió de manera sencilla en su aldea. Fue el primero de su familia en ir al colegio. En su época universitaria empieza a interesarse por la política, que acabaría estudiando. En el año 1944 fundó el Congreso Nacional Africano junto a sus amigos para luchar contra la discriminación que el gobierno hacía entre gente de raza blanca y gente de raza negra. Por este mismo hecho tuvo que enfrentarse a muchas denuncias y fue juzgado por traición. Finalmente terminaría iniciando una lucha armada y pasó un tiempo en Argelia para entrenarse como soldado. Al volver a su país fue detenido y acusado por rebelión y durante 27 años estuvo en la cárcel. Durante ese tiempo el racismo en su país aumentó y la violencia creció. Eso hizo que la gente saliera a la calle y protestara para que dejaran libre a Mandela. En el año 1990 el gobierno de Sudáfrica le dejó en libertad y poco después él volvió a unirse a la política luchando contra el racismo y la violencia en este país. Recibió el Premio Nobel de la Paz. En el año 1994 consigue que se celebren elecciones y sale elegido, siendo así el primer presidente negro de Sudáfrica. En el año 99 decide retirarse de la política, pero sin abandonar completamente sus tareas hasta su muerte, con 95 años. Otra eneatipo 9 muy conocida del siglo XX es Grace Kelly. Nació en Filadelfia. Era hija de un ganador de 3 medallas de oro olímpicas en remo, y su madre fue profesora de educación física y también una reina de belleza y modelo. Grace se crió en un ambiente acomodado y conservador, recibiendo una educación estricta y católica en un colegio religioso. Será precisamente allí donde debute como actriz a los 6 años de edad en una función infantil. Asistió a la Academia Americana de Arte Dramático y se trasladó a Nueva York, donde trabajó en la publicidad, anunciando diversos productos, desde sombreros y aspiradores hasta cigarrillos y cervezas. En 1949 debutó en el teatro. Durante los años posteriores participó en varios programas televisivos hasta que dio el salto al cine. Le llegó su papel estelar junto a Gary Cooper en el western Solo ante el peligro en 1952. En el 54, año en el que gana un Oscar, protagonizó 2 películas de Alfred Hitchcock. Todavía participó en algunas películas más, hasta que en el año 1956 se retiró del cine para contraer matrimonio con el príncipe Rainiero de Mónaco, convirtiéndose en Su Alteza Serenísima la Princesa Gracia de Mónaco, en el momento de la cumbre de su carrera artística. Abandonó para dedicarse a su marido, a sus hijos y a las obligaciones derivadas de un principado, haciendo así manifiesta la tendencia del 9 a priorizar en su vida a la familia y los seres cercanos. El matrimonio tuvo 3 hijos. En septiembre de 1982, Grace Kelly muere víctima de una hemorragia cerebral, provocada en un accidente de automóvil cuando viajaba con su hija Estefanía, cerca de Montecarlo. Otra figura que ha defendido la vía pacífica para la solución de los conflictos es el actual Dalai Lama. Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama, nació en 1939 en una familia pobre de origen tibetano en una provincia china. A una temprana edad se reconoció en él a la reencarnación del anterior lama, como suele suceder tradicionalmente. En 1950, cuando aún no había cumplido la mayoría de edad, los comunistas chinos invadieron el país. Tenzin Gyatso, declarado mayor de edad antes de tiempo, asumió el poder y se refugió cerca de la frontera con la India, pero al no recibir ayuda exterior pese a su llamamiento a la India y a las Naciones Unidas, hubo de aceptar las condiciones chinas y aceptar que el Tíbet se convirtiera en una provincia autónoma de China. Las relaciones con la China de Mao Zedong fueron muy conflictivas hasta que en 1959 un levantamiento popular apoyado por el ejército
se enfrentó a las tropas chinas, que respondieron violentamente hasta la total ocupación del país. El Dalai Lama consiguió huir a la India con unos 70.000 exiliados tibetanos. En 1982, Deng Xiaoping invitó a regresar al Dalai Lama, que prefirió permanecer en el exilio, dedicándose a preservar en el norte de la India, Nepal y alrededores la cultura tibetana, destruida por las autoridades chinas en su país de origen, al tiempo que asumía públicamente los ideales de la democracia y el pacifismo. Desde entonces ha venido testificando en todos los foros internacionales la pérdida de la soberanía de su nación, pero se ha opuesto al uso de la violencia y ha propiciado soluciones basadas en la tolerancia y el respeto mutuo. Se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Otros ejemplos de este carácter los encontramos en otras personalidades que han hecho mucho por la paz, como Desmond Tutu, también en filósofos como Tomás de Aquino y David Hume, en otros actores y actrices como John Goodman, Ingrid Bergman, Orson Welles o James Stewart, y también en el psiquiatra y médico Carl Gustav Jung.